Perfecto. Bien, ya son las 11, Ciudad de México, para empezar puntual y aprovechar el tiempo de todos. Comenzamos puntuales con este webinar. Una vez más, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se conecten. Muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo que el webinar se graba, lo subimos a nuestro canal de YouTube y pueden volver a verlo o compartirlo con personas que consideren que podrían ser de interés. En este mes vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es, bueno, precisamente este que ven en pantalla, que como ya saben que es el proceso de modernización visual, por decirlo de alguna forma, modernización visual al mover nuestras aplicaciones de pantalla verde hacia interfaces web, porque algo que, digo, al final tenemos la suerte de platicar con profesionales que están en diferentes industrias, diferentes empresas de todos los tamaños, de todos los sabores y todos los colores, que utilizan IBMI, S400 y Series, System-I o cualquiera que sea el nombre con el que lo quieran llamar. Y ahí, o sea, en general hay mucho interés respecto a este tema, de cómo pasar tus pantallas verdes hacia interfaces web. Sin embargo, algo que ocurre en común siempre que tocamos el tema, o sea, hay mucho interés, pero la forma en la que se abordan este tipo de proyectos no es exactamente como creemos que debería ser. Entonces, al final, después de hablar con diferentes clientes, llegamos a buenas conclusiones y este es el objetivo del webinar, o sea, compartir como esta experiencia, lo que hemos encontrado como la pieza faltante en los proyectos de modernización visual. Entonces, bueno, con esto hemos identificado que realmente cuando hablamos de proyectos de modernización visual, el reto más que técnico es estratégico, ¿ok? Y entonces este webinar no apunta a ser técnico, más bien apunta más bien a ver el lado como de la estrategia, la parte de negocio, la parte de operación, y viendo un poco como el temario o lo que vamos a ver en este webinar, lo que tenemos en mente es que cuando acabe este webinar puedas generar o empezar a comenzar a encarrilar estas respuestas a las preguntas que tengo en este slide. O sea, empezar a responder, en primer lugar, cuál es el enfoque correcto al momento de considerar modernizar las pantallas verdes, ¿no? Para empezar, saber si realmente vale la pena, si es necesario modernizar estas pantallas verdes y hacer todos los proyectos de modernización hacia la interfaz web. Identificar cuál es el valor real o cuáles son las ventajas tangibles que podemos obtener de una interfaz web versus una pantalla verde. ¿Cuáles son los elementos clave a considerar para estos proyectos? O sea, una vez que ya decides empezar estos proyectos, ¿cuáles son los elementos, las diferentes disciplinas, conocimientos que hay que tener para saber por dónde seguir avanzando el proyecto de manera exitosa? Después también tenemos la parte de cómo podemos justificar este tipo de proyectos hacia dirección o gerencia, porque también nos ocurre bastante que encontramos mucho eco directamente con los desarrolladores, con el equipo de IT, incluso con los usuarios de las aplicaciones. Encontramos este eco de que sí, necesitamos modernizar estas aplicaciones, necesitamos esta interfaz web, pero al momento de querer empujar estas iniciativas, al querer decir a la gente que toma decisiones, a los que dicen, ok, vamos a invertir recursos, tiempo, dinero en estos proyectos, pues no les llega el mensaje adecuado. Y luego se pierde y se piensa, ok, realmente lo que me ofrece una interfaz web es una interfaz bonita que se ve moderna. Y no, o sea, es parte, pero no es lo más importante de estos proyectos, ¿no? Y ya una vez que tenemos claras esas preguntas, pues entonces ahora sí ya es momento de empezar a ver las herramientas y recursos que necesitamos para ya ejecutar el proyecto como tal. Pero bueno, estas son las preguntas que espero que al final logremos responder, o como decía, al menos encarrilar hacia una respuesta para ver cómo podemos abordar estos proyectos de modernización de pantallas verdes hacia interfaces web. Y bueno, comenzando por lo primero, es que cuando hablamos de este tipo de proyectos constantemente no se tiene el enfoque correcto. Y al decir que no se tiene el enfoque correcto, es que nos enfrascamos mucho en la parte técnica, ¿okay? Como dije, el objetivo de esto no es ser técnico, pero digamos que tener interfaces web dentro del IBMI es totalmente posible y es factible, no es realmente nada del otro mundo. O sea, hoy en día es totalmente posible. Hay muchos clientes que de cierta forma como que se impresionan cuando les mostramos aplicaciones modernas dentro del IBMI, y al decir dentro es que esto no vive en un Windows, no vive en un servidor Linux, está dentro del IBMI, en un servidor web dentro del IBMI, y el hecho de que tengamos nuestras interfaces o aplicaciones con interfaces dentro del IBMI es un beneficio enorme por seguridad y por performance. Y también por la complejidad de la arquitectura. Si no tienes muchos servidores satelitales, es más sencillo manejar una arquitectura más simple donde tus aplicaciones viven dentro. Entonces,
Hasta ahí, esto es lo único que voy a mencionar técnico de la parte de aplicaciones modernas dentro del IBMA, ¿ok? Entonces, por ahora, necesito que no se preocupen por lo técnico y ahora se preocupen en entender el para qué y por qué necesitamos esas interfaces web o cuál es la necesidad. Porque lo que pasa es que nos enfocamos tanto en lo técnico que empezamos a juntar las piezas, empezamos a buscar los recursos, empezamos a buscar presupuestos, empezamos a buscar herramientas que nos ayuden a modernizar, a generar estas interfaces web. Y una vez que ya tenemos una caja con todas estas herramientas efectivas para poder hacer interfaces web, después decimos, ok, ¿y ahora qué? Ok, tenemos todas estas herramientas y ahora hacia dónde vamos. Entonces, ese es el problema de enfocarnos con una parte técnica antes de abordar la parte del objetivo de estos proyectos. Porque no se trata de modernizar por modernizar. Como ya decía, no se trata nada más porque se ve bonito, no es una cuestión estética, no se trata nada más de porque se ve viejo, o no se trata de invertir en tecnología simplemente porque parece el paso obvio de la evolución, o sea, pasas de pantallas verdes a interfaces web, es lo que sigue, y realmente ese no es el approach o el enfoque correcto con el que se deberían abordar estos proyectos. No se trata de modernizar por modernizar, hay que entender primero cuál es el objetivo de estos proyectos. Y primero que nada, yo diría que es el paso cero, es empezar a determinar o también concluir si realmente necesito modernizar mis pantallas, ¿ok? Porque es totalmente normal que tengamos procesos que funcionan bien con las pantallas que tienen procesos rápidos, la gente aprende a utilizarlas rápido, listo. O sea, es totalmente normal, o sea, es realista, puede pasar, y en esos casos, pues se mantiene la pantalla verde porque es la mejor opción y no tiene ningún sentido. Si modernizamos esa pantalla, realmente va a ser por pura estética. Esos casos también ocurren y es totalmente válido. Pero para llegar a estas conclusiones, es fundamental comenzar a hacernos estas preguntas. Algunas de estas preguntas que están en este slide nos pueden empezar a dar luces rojas o red flags para ver si necesitamos o es un buen indicador para ir a ir adoptando estos proyectos. Algunas de estas es si mis usuarios necesitan capacitarse constantemente para tareas básicas. Si tenemos casos, por ejemplo, en donde un usuario, un empleado nuevo, empieza a interactuar con nuestras aplicaciones y tiene un proceso de capacitación de semanas o de meses, y después de ese proceso de capacitación todavía tiene muchas dudas, todavía tiene muchos errores en la forma en la que usan las aplicaciones, se les olvidan, necesitan manuales, y también cuando tenemos dependencia de usuarios clave. O sea, cuando tenemos a una persona que ha trabajado con estas pantallas verdes por más de 10 años, la maneja, mete los comandos, las funciones, los códigos, todo con los ojos cerrados y lo tiene todo controlado. Entonces, esa persona que lleva 10 años hace el proceso en 2 minutos, y una persona que apenas va entrando le toma mucho más tiempo, ¿no? Entonces, cuando empiezan a pasar ese tipo de inconsistencias, ese tipo de casos, pues entonces ya es cuando hay que replantearse la idea de modernizar, pasar a interfaces web y demás. Entonces, como decía, no se trata de modernizar por modernizar. Hay pantallas verdes que están bien como están, pero hay que hacer una investigación, hay que saber, hay que determinar si realmente vale o no vale la pena modernizar esas pantallas. Y aquí es donde empezamos a hablar de lo que nosotros vemos como una pieza faltante en el proceso de desarrollo de IBMI, en donde hablamos de 2 disciplinas del diseño muy importantes, muy populares, que se llaman UX y UI, perdón, User Experience y User Interface. Y es algo muy curioso, porque, bueno, no es muy curioso, pero algo que sucede es que, digo, hemos tenido la oportunidad de hablar con cientos de desarrolladores, bueno, decenas de desarrolladores o equipos de desarrolladores, y realmente ninguno trabaja con equipos de UX y de UI. Y tiene sentido al final por las pantallas verdes. Más adelante vamos a ver por qué cuando expliquemos exactamente qué es. Pero hoy, pensar en una aplicación moderna, una plataforma, una página web, lo que sea, que se considere moderna, ágil y efectiva con el usuario, trabaja de la mano con equipos de UX y de UI. Y si no es un equipo de UX y de UI, al menos el equipo de desarrollo tiene conocimientos de estas 2 disciplinas. Entonces, sí. En el mundo del IBMI, los programadores trabajan obviamente con gente de infraestructura, gente de seguridad, gente de pruebas, pero no trabajan con nadie de UX y de UI. Y en el mundo moderno es muy raro que un equipo de desarrollo no tenga estos equipos de UX o de UI o que no tenga conocimiento sobre estos temas, ¿no? Entonces, ahora hay que entrar en la teoría sobre qué son estas disciplinas. La primera de ellas es UX, User Experience, y como su nombre lo indica, su traducción literal es la experiencia de usuario, y se refiere a la experiencia que tiene la persona al momento de interactuar con el sistema, con la aplicación, ¿sí? Y aquí hay que tratar de quitarnos un poco el mindset técnico
y tener presente que no solo se trata de que si la aplicación o el sistema funciona, sino también de cómo se siente el usuario al utilizar esa aplicación. O sea, si es fácil de entender, si es rápido o es frustrante, si el usuario comete muchos errores en el proceso, si es fácil de recordar, lo que hablaba hace un momento de capacitaciones y demás. Al final es ver esas aplicaciones, pero del lado humano. Y de hecho, UX y UI, más que relación técnica, tiene como una relación más incluso psicológica con el usuario, porque se enfoca más en cómo es la relación entre el usuario y el pedazo de software que tiene enfrente, ¿no? Y aterrizando UX en el mundo de IBMI, y por qué hace sentido o es normal que los equipos de UX no estén involucrados con los equipos de desarrollo del IBMI, es porque al final las aplicaciones están limitadas a pantallas, a comandos, a teclas de función, y no le movamos más, ¿no? Entonces, cuando tienes nada más esos elementos, realmente UX no tiene margen de maniobra para mejorar prácticamente nada. O sea, son procesos muy metódicos y pues ya está. Realmente no hay mucha manera de optimizarlo. Y la realidad es que cuando nos encontramos con una aplicación que tiene buen UX, pues esto nos puede ofrecer que va a tener menos tiempo para hacer tareas que hace todos los días, va a haber menor riesgo de cometer errores, va a existir una menor dependencia de conocimiento personal, o sea, porque cuando tenemos estas aplicaciones con pantallas verdes, como decía, hay una persona que lleva más de 10 años trabajando con ella y pues se la sabe de memoria y al final la gente a su alrededor depende un poco de esta persona, le hace preguntas y cuando esa persona se cambie de empleo o se retire o lo que sea, pues ahí va a haber un problema, ¿no? Entonces, eso es fundamental. También que es menor la barrera para adoptar nuevas funcionalidades en las aplicaciones y pues al final UX ayuda a rediseñar pues los procesos, pero desde la perspectiva del usuario y no tanto de la parte de sistemas. Por eso digo que es más como psicológico, la parte de carne y hueso es la que nos importa y lo técnico pues lo vemos después. Entonces, esto es UX y ahora pasando a las definiciones de UI, es tal cual User Interface, interfaz de usuario, y aquí es donde ya hablamos de la parte visual. Es donde entran los temas incluso hasta como de estética, pero aquí es donde empezamos a ver que podemos utilizar elementos visuales que de plano no hay en una pantalla verde y que por eso no hay equipos de UI que trabajen con equipos de IBMI. Pero, por ejemplo, hablamos de elementos como los iconos, la iconografía que te indican, por ejemplo, el clip, tú ya sabes qué significa adjuntar, entonces no necesito un botón que diga adjuntar, ¿no? Entonces, ya hay como cierta familiarización por parte del usuario de estos iconos, de lo que hacen, de lo que significan, y eso ayuda mucho a la adopción de las aplicaciones, para que sea más fácil de recordarlas, que sea más fácil entender cuando algo está mal, sobre todo por el uso de colores, por ejemplo, o sea, rojo mal, verde bien, o sea, con el rojo sabemos que algo está mal, hay que cancelar, significa eliminar algo, el verde es que va avanzando bien el proceso, y eso que parece a veces tan banal, o sea, realmente genera un impacto grande al momento de verlo en estas interfaces. Entonces, en una pantalla verde no tenemos absolutamente nada de eso. Y pues sí, o sea, ayudan los colores, ayuda todo, ayuda también la tipografía, que tú puedas usar negritas en ciertos mensajes que son importantes, poner jerarquías, incluso poder utilizar la imagen de marca para dar una imagen más profesional, poner tu logo, poner tus colores de la empresa, tu imagen corporativa, o sea, todo eso cae en la parte de UI. Y generalmente, como decía, se ve como, o se dice, pues de pantallas verdes a interfaces web, nomás para que se vea más bonito y más moderno. No, aquí entra en juego UI. Y ahora, aplicando o aterrizando UX y UI, imaginándonos un proceso, obviamente cada quien tiene sus propios procesos de negocio, aquí imaginando un proceso genérico, imaginemos que una persona de atención a clientes tiene que consultar una orden, por ejemplo. Cuando hablamos de pantallas verdes, es algo muy metódico, es procesos, o sea, entras a su aplicación, meten comandos, meten códigos, empiezan a navegar con las teclas de función, consultan tal vez manuales de qué función hace qué, los códigos, etcétera, y al final para consultar esa orden, pues abres, navegas por las pantallas y ya está, y llegas y ves la orden, y después, imaginemos que esta persona es de atención a clientes y está hablando con la persona en el teléfono, y esa persona le pregunta datos de su cuenta, entonces el usuario lo que tiene que hacer pues va a tener que volver a empezar o tiene que salirse de esa aplicación para ir a otra aplicación en donde no hay información de la orden de compra, pero hay información del cliente. Entonces, todo eso al final se junta y termina siendo procesos largos, procesos tediosos, en donde una interfaz web hace todo el sentido. Entonces, tenemos ese proceso A, B, C, D, E, y no tienes de otra. Es la única forma en la que tú puedes consultar una orden. Pero cuando hablamos de una interfaz web, pues entonces ya tenemos los elementos que se pueden utilizar en un browser
utilizar toda esta riqueza de elementos como filtros, buscadores, listas, botones, palomear, acordeones, o sea, todo eso te ayuda para tener más dinamismo y puedas concentrar más información en menos pasos, por así decirlo. Entonces, cuando tienes una aplicación con una interfaz web que tiene buen UX y buen UI, puedes pasar del punto A al punto E sin tener que pasar por B, C y D. Entonces, esa es la magia de las interfaces web. No es que estén bonitas, es que ahí ya te puedes ahorrar mucho tiempo, puedes reducir errores, puedes hacer algo que en pantalla verde toma, no sé, 20 pasos, en una interfaz web te puede tomar 2, 3 pasos, ¿no? Aquí es ya cuando vemos algo más tangible del impacto que tiene cambiar estas pantallas verdes por interfaces web. Y bien, hablando como en los procesos de qué tipo de tareas cae en cada una de estas disciplinas, por un lado, UX como resumiendo, UX se encarga de el qué y el por qué de las interfaces web y de todos los elementos. Y el UI define cómo se ve. Entonces, todo esto estas dos disciplinas, por eso permiten que se pueda hacer una modernización visual de manera efectiva. Y viéndolo, digamos, como en pasos, obviamente de manera muy resumida, pues podemos ver que el equipo de UX comienza esto por medio de descubrimientos, empieza a analizar al cliente, algo que vamos a hablar un poquito más adelante. Después, con base en, dije cliente, pero al usuario, empieza a analizar al usuario, cómo se comporta con el proceso actual. Después analiza del proceso actual, mapea como un flujo o diseña un flujo de interacción entre la aplicación y el usuario y determina cuál es el flujo más correcto o más efectivo. Y con base en eso, el equipo de UI comienza a diseñar entre UX y UI comienzan a diseñar estas como, en los bosquejos de las interfaces y ver cómo sería a grandes rasgos, cómo cambiaría, empezar a hacer como una maquetación del objetivo que se cumple. Y una vez que se tiene como esta maqueta, pues entonces ya se pueden hacer como pruebas de usabilidad con usuarios reales para ver si pueden realizar estas tareas realmente de manera más efectiva en una interfaz web versus una pantalla verde. Y en este momento tenemos que empezar a hablar de la justificación de estos proyectos. O sea, ya tenemos claro qué es UX, qué es UI. Obviamente lo intenté resumir de la manera más posible. Digo, al final, después de unos minutos, no hay forma de terminar siendo expertos en UX, en UI, pero la idea es tener esa idea general sobre estos temas que hacen mucha falta en el mundo del IBMI. Entonces, al momento de justificarlo, con UX ya tienes como cosas más tangibles. Y ese proceso para obtener esa información tangible que te pueda justificar estos proyectos se obtienen por medio de un método o un UX Research, le llaman, que tal cual es como una investigación de la experiencia de usuario. Y UX Research es básicamente tener como un enfoque de método científico a los usuarios finales, a los usuarios de las aplicaciones, en donde consta de observar, preguntar, medir y analizar. O sea, todo lo que vimos del método científico cuando éramos niños o en la secundaria, además, aquí empieza a tener como más sentido para poder validar y poder llevar a cabo estos proyectos y llegar a conclusiones y objetivos que realmente sean tangibles. Entonces, el objetivo es entender qué también funciona una interfaz, todo lo que ya he venido mencionando, entender cuáles son los problemas que experimentan al realizar sus tareas, o sea, cuáles son cosas con las que se topan constantemente, que son errores, qué tienen que hacer para solventar esos errores y demás, y con base en eso, pues empezar a encontrar oportunidades para mejorar tanto la productividad como la experiencia del usuario, y de esa forma, pues llegar a conclusiones sólidas. Y ahora, hablando un poco como de métodos simples y aplicables que podemos comenzar a hacer, no se requieren de equipos expertos de UX para comenzar a hacer estas investigaciones. Es más, o sea, ustedes que están todos los días en la operación, todos los días con el usuario, estoy seguro que ya tienen identificados algunos procesos que pueden mejorar. Y pues siempre es útil utilizar estos métodos como para identificar estos métodos para identificar y para llegar a conclusiones duras, que son entrevistas, hablar con el usuario, preguntarle qué es lo más frustrante, preguntarle cuál es la actividad que haces todos los días, cuánto tiempo te toma, cuál es la actividad que más te frustra, o sea, cuando te dicen, no, toca cierre y toca hacer esto. O sea, tratar de identificar cuáles son esas piedras en el zapato que tiene el usuario para ver cómo se puede optimizar ese proceso. Puede ser directamente con preguntas, puede ser observación directa, entonces en el que tú ves al usuario, ves cómo utiliza la aplicación y con base en su comportamiento vas tomando conclusiones. Esta observación obviamente no puede venir de un desarrollador, o sea, un desarrollador no puede estar probando su propia aplicación porque conoce su aplicación, entonces la experiencia no tiene nada que ver, o sea, tiene que ser el usuario final
analizar, ver cómo utilizan, dónde se frustra, dónde se atora, en qué momentos tiene que pedir ayuda a un compañero. O sea, todo eso es información muy valiosa para identificar estas áreas de oportunidad de aplicación de nuestras pantallas verdes, ¿no? Y ya cuando hablamos de enviar estos o comunicar estos beneficios a la gente de dirección o a la gerencia, pues obviamente hay que tangibilizarlo. Es necesario justificar con evidencia que realmente es un proyecto, son proyectos que vale la pena y que pueden justificar realmente la inversión en tiempo, en dinero, en esfuerzo, en recurso humano, en todo, por medio de conclusiones que lleguen al impacto o que tengan impacto en el negocio, en la operación. Entonces, aquí hay una frase que me gusta mucho que dice dato mata relato, que es bastante, creo que es bastante cierta y aplica para cualquier aspecto en la vida, pero eso es lo que necesitamos. O sea, no necesitamos llegar a decir para que las aplicaciones sean más bonitas. Necesitamos llegar a hacer UX research, entender, por ejemplo, aquí hay un ejemplo en donde dice, los usuarios tardan 4 minutos en promedio en hacer X tarea y con una interfaz web, esos 4 minutos se reducen a 2 minutos. ¿Okay? Entonces, aquí ya estamos hablando de impactos reales en el negocio. O sea, ya podemos llegar y decir, ok, esta tarea que generalmente toma 5 minutos, si tú lo multiplicas por 50 usuarios, 50 empleados que están haciendo esto, están levantando órdenes de compra todos los días y en promedio levantan unas, no sé, 100 órdenes de compra al día. Entonces ya con esos números empiezas como a multiplicar, machear y empiezas a ver, ok, en general, todo el tiempo que nos podemos ahorrar con una interfaz web versus seguir utilizando estas pantallas verdes para este proceso, es todo este tiempo. Y entonces ahí ya es cuando a la gente de dirección, a las personas adecuadas para tomar las decisiones de avanzar o no con estos proyectos, empieza a cobrar sentido. Aquí ya digo, ok, aquí ya vale la pena invertir los recursos necesarios para llegar a esta interfaz web, porque ya puedo ver algo más tangible de lo que podemos lograr. Y si nunca llegamos a estas conclusiones, si nunca hacemos esta investigación, si nunca damos estos hechos de cómo puede cambiar el proceso, pues la realidad es que las pantallas verdes se van a quedar así 30 años más. Si no se tiene esto claro, las personas que toman las decisiones no lo van a hacer porque se vea bonito o porque se vea moderno. O sea, eso es vanidad y no creo que nadie en el mundo de los negocios lo haga. Nada más porque se va a ver más moderno lo voy a hacer. Y también demostrar que es totalmente posible hacerlo en el IBMI es a sentido lo que mencionaba. No nos metemos en temas técnicos, pero, o sea, tú lo puedes hacer. Se puede hacer, no necesitas migrarte a otra plataforma o hacer un desarrollo satelital, o sea, se puede hacer, aquí están los datos. También mira esto de la capacitación de pantallas verdes, me puede tomar 2 semanas, pero con una interfaz web puede ser en días o incluso en horas. Entonces ahí ya es cuando hay impacto y ya hay algo que motiva para poder avanzar con estos proyectos y justificar las inversiones. Y bien, ahora sí ya es cuando tenemos que empezar a hablar empezar a investigar sobre el tema técnico. O sea, ya tenemos claro todo, o sea, con UX, con UI, UX Research, o sea, ya tenemos claro la necesidad, ya reconocimos, ya identificamos, ok, para estos procesos la pantalla verde está perfecto, pero para estos otros sí necesito una interfaz web sí podría hacer una diferencia. Una vez que tienes el sí podría hacer una diferencia, empiezas a definir objetivos para el objetivo de hacer esa diferencia y también empiezas a hacer tu UX Research, empezar a investigar, hablar con los usuarios, todo lo que ya platiqué, rediseñas la experiencia, rediseñas los flujos y con eso ya tienes las bases para que puedas decir, ya sé a dónde ir, ahora necesito ver qué necesito para llegar a donde quiero ir. Ajá, entonces por eso lo pongo como en un caminito, digamos, porque al final, lo que mencionaba al inicio, si tenemos un enfoque muy técnico, vamos a tener herramientas y no vamos a saber cómo continuar, porque estamos empezando desde el último. Estamos empezando en el punto de hasta la derecha, que vemos ahí en el slide, en donde estamos eligiendo la tecnología y todavía no sabemos ni la necesidad, no sabemos realmente el impacto, y pues obviamente ahí todos esos proyectos que empiezan por lo último o son rechazados o terminan mal, terminan con interfaces que nadie va a usar, terminan comprando herramientas que no se utilizan y pues bueno, ya para qué les cuento. Entonces, ya que tenemos esto, ya empezamos con la parte de elegir la tecnología, vemos cómo vamos a hacer esta migración o este cambio hacia interfaces web y vamos haciendo esta implementación de manera progresiva, porque tampoco se trata de que, ok, ya tengo todo, ya tengo la tecnología, ya sé cómo hacerlo y ahora de la noche a la mañana voy a cambiar de mis pantallas verdes a interfaces web, cosa que además de que es extremadamente complicado, pues tampoco es algo muy inteligente, ¿no? Entonces, para no
ser tan disruptivo con los procesos que ya se han llevado tanto tiempo de la empresa, pues empieza a ser como esta adopción más progresiva en donde empiezas a llevar ciertos procesos en interfaces web y algunos, los más críticos o los que tienen más tiempo, los más complicados, pues los mantienes todavía. El chiste es tener ahí una estrategia que poco a poco vayas a ir moviéndote de tus pantallas verdes hacia interfaces web, porque si no vas a tener mucha fricción por parte de los usuarios y vamos a terminar con interfaces web que nadie va a querer utilizar. Mejor no nos metemos en eso. Y aquí ya es donde entra un poco la ayuda en la que nosotros podemos entrar a apoyar en sus proyectos. Por un lado, depende de los recursos, depende de las circunstancias de cada empresa. O sea, hay empresas que tienen equipos de desarrollo, si tienen el tiempo, si tienen el recurso humano, el conocimiento para llevarlo a cabo. Nosotros podemos apoyar con consultoría, con desarrollo de estas aplicaciones, les podemos ayudar a mostrar cómo es el camino para hacerlo de forma in-house. Nosotros podemos apoyarles con ese proceso. Y por otro lado también con las soluciones de Profound Logic. Profound Logic ya lo hemos tocado en otros webinars anteriores, pero eran esos webinars en donde nos enfocábamos en lo técnico más que en la parte de negocio, ¿no? Pero Profound Logic es una solución que tiene muchas funciones, específicamente para crear aplicaciones con interfaz web nativas. Como decía en un inicio, todo dentro del IBMI, o sea, para asegurar performance, mejor arquitectura y seguridad, lo mejor es dentro del IBMI. Entonces, Profound Logic lo que hace es que recorta todo ese tiempo, digamos, de entendimiento, ese tiempo para aprender cómo hacer las interfaces web en el IBMI. Pues Profound Logic tiene aplicaciones, digamos, de desarrollo low code, en donde tal cual es un drag and drop, en donde estás utilizando elementos de un browser, el drop-down, menús, búsquedas, etcétera, y tú armas tu aplicación de forma muy sencilla. Y por otro lado también tiene una función para que las aplicaciones que tienes en pantalla verde las conviertas al vuelo en interfaces web, agregando algunos elementos web que no pueden ser utilizados en pantalla verde, ¿no? Entonces, en general lo que hace Profound Logic es facilitar todo ese proceso y centra más el trabajo en la parte de UX y de UI, y como que te quita de cierta forma el peso técnico de estos proyectos, porque también tiene, o sea, toda la posibilidad de reutilizar tecnología que ya tienes, reutilizar aplicaciones, bases de datos, bueno, bases de datos obviamente, pero te permite reutilizar aplicaciones RPG que ya tienes, como para hacer que el valor de esas aplicaciones siga funcionando y al final hacer como esta modernización visual de una manera más progresiva. Pero bueno, esos son básicamente los temas del webinar. Espero que haya ayudado a responder las preguntas que planteé en un inicio. Y ahora damos espacio a si tienen preguntas, tienen comentarios, algo que quisieran compartir. Allá en la parte de abajo tienen una sección de preguntas. Entonces, ahí pueden compartir preguntas si tienen preguntas. Tal vez fui muy claro y no quedó ninguna duda. Ya llegó. Dice, ¿ofrecen capacitaciones de UX o de UI? Bueno, este es un tema interesante porque, o sea, no las ofrecemos porque en realidad UX y UI son temas muy populares. O sea, uno puede buscar cursos en internet, realmente no son caros. Puede empezar a buscar cursos que te dan como estas nociones de UX y de UI. Y realmente lo único que se necesita es aterrizarlo al mundo del IBMI. Al final, como mencioné, ustedes son los que más conocen a su usuario, entonces como que empiezan como a cerrar la brecha y aterrizar los conocimientos de UX y de UI hacia el mundo del IBMI y las circunstancias que tienen sus usuarios, ¿no? Pero no ofrecemos capacitación de UX o de UI. ¿Cómo podemos demostrar eficiencia en tiempos? ¿Cómo podemos demostrar eficiencia en tiempos sin desarrollar una aplicación con interfaz tipo demo? Ese es un punto muy interesante. Tal vez lo debía haber agregado en el webinar. Qué bueno que lo preguntan. Pero hay por ejemplo, herramientas. Hay la más popular se llama Figma. Figma. Si ustedes lo buscan en Google, es Figma. Pongan Figma UX, Figma UI. Y es una herramienta que les va a ayudar a hacer como mockups, como ayudar a hacer estas maquetas de estas aplicaciones sin código. O sea, todo lo haces con drag and drop. O sea, todo es muy fácil de utilizar. Le puedes añadir interacción. Obviamente todo es una fachada, es una maqueta, no está conectado a ninguna base de datos, no tiene ningún impacto. Lo que hace realmente es, te ayuda a maquetar tu aplicación y ya con esa aplicación
que tú vas a hacer muy fácil, solamente, como decía, con el mouse así, arrastrando cosas y demás de forma muy sencilla, puedes crear interacciones. Y ahí ya puedes simular cómo podría ser un proceso que tienen actualmente en pantalla verde con estos mockups. Y Figma es, bueno, yo la recomiendo porque es gratuita. Entonces puedes empezar a utilizarla sin invertir. Y de esta forma, pues ya puedes llegar a, como decía, a dirección o a gerencia con estos mockups y dar algo concreto de, ok, así es como se vería. Y ahora que esta maqueta ya tiene sentido, entonces ahora sí ya vale la pena considerar una inversión en un desarrollo formal. Dice, como desarrolladora UI, UX, ¿qué conocimientos deberíamos saber sí o sí para trabajar con desarrolladores y que se logre un buen trabajo? Bien, o sea, es importante cuando los desarrolladores de UI y de UX, principalmente los de UI, tienen ciertos conocimientos de frontend. O sea, estamos hablando de HTML, un poco de CSS, JavaScript. Porque también hay casos en donde pues, un diseñador que no tiene no entiende la complejidad también de armar una aplicación a código, también se les hace muy sencillo como hacer algo muy complejo, muy elaborado, cuando a veces es complicado. Entonces, al final, como una persona de UX y UI, si tienes ciertos conocimientos de desarrollo frontend, te puede ayudar más como a comprender el lado técnico del proceso de desarrollo. Diseñadora UI. Ajá. Dicen, desde hace años puedes usar drop-down, menús, botones, checklist. O sea, en pantallas verdes, supongo va por ahí. Bueno, ya no desarrollaron más. Bueno, esa última duda no la entendí bien. O sea, ¿se refiere como a interfaz web? Bueno. Bien, no sé si haya más dudas, comentarios, también sugerencias, se valen. Si realmente es lo que vimos en este webinar les aportó algo, también nos sirve mucho que nos den ese feedback para ver cómo mejorar los webinars de los siguientes meses. El siguiente mes tal vez planeamos hacer uno de analítica, que es un tema interesante también, parte de modernización, tener como dashboards de las aplicaciones, pero bueno, lo estamos todavía analizando. En pantallas verdes puedes poner controles tipo web, pero son pantallas verdes. Ok, sí, o sea, puede haber ciertos elementos que los tienes en la pantalla verde, pero creo que definitivamente no se tiene todo el abanico de elementos que tenemos para un browser o para una aplicación web versus una pantalla verde. O sea, creo que siempre, o sea, hay mucha riqueza en los elementos que podemos meter en una aplicación web versus una pantalla verde. ¿Existe algún webinar sobre Profound Logic? Sí, está en nuestro canal de YouTube. Sí, ese ya es un poco más técnico. Aquí, bueno, ya tengo tus datos. Si quieres, te escribo directamente y te comparto cuál es el video en donde tenemos el webinar de Profound Logic. Creo que ya no hay más dudas. Compártenos un link en donde podemos tener acceso a Profound Logic. Bueno, puede ser profoundlogic.com o si googlean tal cual Profound Logic, es eso, y van a identificar porque tiene el loguito de Profound Logic, que es esta, que son como dos bolitas. Si lo googlean, ahí entran, o sea, los primeros resultados son ellos, no hay falla. Bueno, parece que ya no tenemos más dudas. Sí, bueno, yo les puedo compartir los links. Tenemos acá los datos de quienes hacen las preguntas. Obviamente no podemos decir nombres ni nada. Entonces, tengo los datos, yo les comparto los links. Y bueno, hasta acá el webinar. Muchas gracias. Gracias por aguantar el webinar hasta el final. Eso nos da gusto que al parecer estos son temas de interés. Queremos seguir haciendo este tipo de contenidos que les sean de mucha ayuda. Y pues nada, si tienen alguna necesidad más particular, tienen dudas, etcétera, pues ya saben, todos los canales están abiertos, nos escriben por correo, por nuestra página web, lo que sea, ahí estamos disponibles. Entonces, pues muchas gracias a todos, que tengan buen fin de semana y hasta el próximo webinar.